Partamos de la base de qué es un movimiento circular. Los movimientos en general se definen teniendo en cuenta qué trayectoria siguen, ¿sí? Y en el caso entonces de movimiento circular, lo que sabemos es que el móvil sigue una trayectoria curva. Con lo cual, ¿qué características tiene? Además de todas las típicas de la cinemática, como desplazamiento, velocidad, aceleración, si es que tiene. Tiene también el radio, por ejemplo, tiene un radio, la trayectoria circular, ¿sí? Y aparecen relacionadas con esas mismas magnitudes que dijimos, velocidad, desplazamiento, que en este caso le llamamos delta S porque no es el delta X de un movimiento rectilíneo, ¿cierto? En una línea recta, como nos manejamos con un eje X, a los desplazamientos le llamamos delta X. Acá es un arco de circunferencia, ¿cierto? El delta S. Bueno, y dijimos también que tiene una aceleración. Vamos a poner mejor esta aceleración. Además aparecen, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando supongamos que tenés ahí una piedra o una pelota, ¿cierto? Que la estás tensando con una cuerda y haciéndola girar en un círculo horizontal. Bien, cuando se mueve ese delta S, la pelota que va a ocupar este lugar, también ha barrido un ángulo delta tita. O sea, hay además de un desplazamiento lineal, llamémosle, hay un desplazamiento angular. Y entonces ahí es donde aparecen las magnitudes angulares. Relacionado con el delta S tenés el delta tita, ¿sí? ¿Cómo se relacionan entre sí? Es una relación que tiene que ver más con trigonometría, con cuestiones de ángulo, que con física, ¿sí? Porque nosotros, por ejemplo, si expresamos la medida de un ángulo, delta tita, ¿sí? Obviamente el desplazamiento angular es un ángulo, en radianes, ¿sí? Bueno, ese radián proviene de hacer, o esa cantidad de radianes proviene de hacer la relación entre el arco girado y el radio de la circunferencia, ¿sí? Entonces están relacionados entre sí. Y bueno, así como entonces esto es un desplazamiento lineal, esto es un desplazamiento angular, y definimos a partir de estos desplazamientos la velocidad y la aceleración como derivadas, ¿cierto? De esas magnitudes. Entonces, así como están relacionadas entre sí estas dos desplazamientos, el lineal y el angular, van a estar relacionadas entre sí. Otras magnitudes, que son la velocidad lineal con la velocidad angular y la aceleración lineal con la aceleración angular, ¿sí? Entonces, además de esas magnitudes lineales, le vamos a llamar, aparecen las angulares y están relacionadas entre sí. De la misma manera que vemos acá estas dos magnitudes, ¿cierto? Si tenemos que la magnitud lineal es el desplazamiento, que esto generalmente se mide en metros en el sistema internacional, pero pues en centímetros, pie. El angular correspondiente es el delta tita, ¿sí? El desplazamiento angular, que se puede medir en radianes o también se puede medir en grados, o podría ser ciclos, ¿sí? Que es una forma medio ciclo, por ejemplo, correspondería a 180 grados o pi radianes, ¿sí? Esas relaciones, acordate también de tenerlas en cuenta. Bueno, y la relación que existe acá es lo que acabamos de sacar, ¿cierto? La vamos a escribir como producto, o sea, el delta S, el arco girado es igual al ángulo expresado en radianes, eso sí, por el radio, ¿sí? La única condición que deben cumplir, ¿cierto?, estas relaciones es
que el ángulo esté expresado en radianes porque salen de la definición de radian, ¿sí? Esto en definitiva que estamos viendo acá, esta relación, como está expresado en, supongamos que el arco girado lo medís en metros y el radio también, esto te queda dimensional, que es a lo que nosotros le llamamos radian. Bueno, y así como tenés el desplazamiento, aparece la velocidad, que a veces en este caso le ponemos el lineal, o también a veces le llamamos tangencial, ¿sí? Porque ya lo vamos a ver en el grafiquito, es un vector siempre tangente a la trayectoria, ¿sí? Que se mide en metros por segundo. Aparece una magnitud relacionada, que es la angular, la velocidad angular, el omega, ¿sí? Que se mide en, bueno, cualquier unidad. El radian no es una unidad del sistema internacional, pero es una unidad que se utiliza junto con el sistema internacional. Pero podría estar en grados por segundo o por minuto o en ciclos por segundo, ¿sí? Que también se le denomina muchas veces frecuencia angular. Y la relación es la misma, ¿sí? Es decir, para calcular la velocidad lineal o tangencial, a la velocidad angular la multiplicamos por el radio de la trayectoria circular. Y por último, ¿por qué sabemos que podemos aplicar esto? Porque esto es la derivada de esto. Entonces, si esto también lo derivamos, llegamos a esto, ¿sí? Como R es una constante, entonces me va a quedar omega por R. ¿Está bien? Y por último, la aceleración, en este caso también es la lineal o tangencial. Ya vamos a ver que aparece otra aceleración en el caso de los movimientos circulares, que se mide en metros por segundos cuadrados. Bueno, aparece un equivalente que es la aceleración angular, ¿sí? Que se mide en radianes por segundos cuadrados. Y obviamente la relación que tenemos entre estas dos aceleraciones es a través del radio. Alfa por R me da la aceleración tangencial. Vamos al dibujito. ¿Dónde estarían estas magnitudes? Son vectores, pero nosotros trabajamos siempre con las magnitudes de esos vectores, ¿sí? Así es que entonces vamos a borrar este delta S. La velocidad tangencial, supongamos que eso está yendo hacia allá, entonces es este vector, ¿sí? Velocidad tangencial, ¿sí? Y la velocidad angular es un vector que es perpendicular al plano del movimiento, entonces generalmente no lo dibujamos. Y como trabajamos con un vector de velocidad angular que no cambia su dirección, sería como un eje Z, digamos. Si esto se está moviendo en el plano XY, estaría en un eje Z, y eso no cambia esa dirección, es siempre la misma. El sentido sí puede cambiar, pero la dirección es siempre la misma, entonces no, es como que no usamos mucho ese vector. Y el otro, bueno, es el vector aceleración tangencial, ¿sí? Que además, digamos, ¿qué particularidad tienen los movimientos circulares? Son siempre acelerados, ¿sí? Para que algo cambie de trayectoria tiene que haber una fuerza que cambie esa trayectoria. Y si hay una fuerza, según la ley de Newton, hay una aceleración, ¿cierto? Que es fuerza sobre masa. ¿Está? Entonces hay siempre una aceleración. No es esta en particular que nosotros hemos dibujado acá, este vectorcito, porque ese vector, como tiene la dirección de la velocidad tangencial, lo único que hace es cambiar la magnitud de la velocidad, ¿sí? ¿Está? Es decir, recordemos que como la velocidad es un vector, cuando nosotros decimos que la aceleración mide un cambio de velocidad, eso significa que ese cambio puede producir cambios en el módulo de la velocidad, ¿sí? Es decir, que aumente o disminuya el módulo, pero puede producir también cambios en la dirección de la velocidad, ¿sí? Entonces, obviamente, como acá está cambiando la dirección, tiene que haber algo que la cambie, y esa es la aceleración que le llamamos centrípeta, ¿sí? La voy a dibujar también así en celeste, que se llama así porque está dirigida siempre hacia el centro de la trayectoria circular, ¿sí? Digamos, hacemos esta diferenciación entre las dos aceleraciones por conveniencia nomás, pero en realidad esto lo que sucede es que combinadas esas dos, sumadas vectorialmente esas dos, me dan el vector aceleración,
que sería este que está acá, ¿cierto? Pero en general lo que nosotros hacemos es trabajar con las componentes. Y a esto les voy a poner la flechita porque son vectores, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ya vimos cómo se puede calcular la aceleración tangencial. Es alfa por r, ¿sí? La aceleración circular, la aceleración centrípeta o radial también se le llama, o normal, tiene varios nombres, se calcula su magnitud, ¿cierto? Aceleración centrípeta, normal o radial, con el módulo de la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio de la trayectoria circular. Y obviamente, ¿cierto? Esto me va a dar en metros por segundo cuadrado, en unidades del sistema internacional. Mencionamos entonces que los movimientos, se llaman dependiendo de la trayectoria, y muchas veces le agregamos otra palabrita que nos están indicando alguna otra característica del movimiento. Si el movimiento circular es a velocidad constante, con velocidad lineal constante, ¿sí? Con lo cual, si esto es constante, con radio constante, omega también va a ser constante, ¿sí? Y si es constante, omega, no vamos a tener una aceleración angular y por lo tanto tampoco va a haber aceleración tangencial. Porque, bueno, la lógica es, ¿cierto? Si no cambia el módulo de la velocidad, esta componente de la aceleración es cero. ¿Estamos? Solamente voy a tener aceleración radial. En ese caso, el movimiento le decimos movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniforme. ¿Qué bondades tiene esto de clasificarlo? Bueno, que si yo me acuerdo algunas ecuaciones, ¿sí? Y identifico un movimiento como circular uniforme, es decir, ya sabemos que es velocidad tangencial constante o también velocidad angular constante, es decir, aceleración angular 0 o aceleración tangencial 0, ¿sí? Entonces, si yo identifico el movimiento como de este tipo, eso me permite utilizar las ecuaciones de este movimiento, ¿sí? ¿Cuáles son? Muy bien, otra de las cuestiones que tiene sencillo el movimiento circular uniforme es que las mismas ecuaciones que nosotros usábamos para, por ejemplo, la velocidad es velocidad inicial, estoy diciendo cualquier cosa. Muy bien, nosotros sabíamos que la velocidad nos permitía calcular, por ejemplo, el desplazamiento, era velocidad por tiempo. Bueno, acá lo mismo, el desplazamiento angular, yo le llamo delta tita, a veces le llaman tita nada más, es omega por t. Esto sería un tita menos tita 0. Si el tita 0 lo tomamos como 0, entonces esto se simplifica y me queda que tita es omega por t, ¿sí? Otra de las particularidades que tiene el movimiento circular es el periodo, y sobre todo si es uniforme, ¿cierto? Porque es un valor constante. El periodo es el tiempo, que lo representamos con la letra T, que se tarda en dar una revolución completa, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que una revolución completa es un ángulo de 360 grados, ¿sí? Bien, entonces podemos calcular, por ejemplo, la velocidad angular, ¿cierto? Teniendo en cuenta que va a ser expresada en radianes, 2pi sobre el tiempo que tarda, que es lo que llamamos periodo, ¿cierto? Si a mí me dicen el tiempo que tarda en dar una vuelta completa a un móvil que se está moviendo con movimiento circular uniforme es de 3 segundos. Listo, ya sabemos que t es 3. Y eso me permite calcular la velocidad angular, porque va a ser siempre 2pi sobre 3 en este caso, ¿sí? A su vez también podemos calcular la velocidad lineal, ¿cierto? Con la ecuación que habíamos visto antes, es decir, eso multiplicándolo por r, que coincide con que da una vuelta completa, una longitud de una circunferencia, es decir, 2pi por r sobre t, ¿sí?
Por otra parte, si tenemos un movimiento circular que no sea uniforme, movimiento circular no uniforme, pero que varíe uniformemente, es decir, uniformemente variado, ¿qué significa eso? Al igual que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración angular, ¿sí?, es lo que permanece constante. ¿Está? Ahora, las ecuaciones que puedo utilizar para hacer los cálculos con el movimiento circular uniformemente variado son iguales a las del movimiento rectilíneo uniformemente variado, cambiando las magnitudes lineales por angulares. Por ejemplo, podemos calcular la velocidad angular como velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo, ¿sí? Y hay una que tiene el omega cuadrado, ¿sí?, en la velocidad al cuadrado, que es omega 0 cuadrado más 2 por alfa por el delta tita, el desplazamiento angular. La posición angular, el tita, es igual al tita 0 más omega 0 por t más 1/2 por alfa por t cuadrado. De la misma manera, el alfa podría ser negativo, es decir, es el sentido contrario a la velocidad, y entonces acá me queda menos y acá también menos, ¿sí? Y dependiendo qué sentido tengan relativo entre sí, voy a tener movimientos acelerados o frenados. Muy bien, esto es lo básico de cinemática del movimiento circular, ¿sí? No hay mucho más que esto. Así es que mi consejo es, esto está en capítulo 3, no es la parte de sólido rígido todavía, ni tampoco no tiene la parte de la dinámica de las rotaciones, que ya empezamos a trabajar con fuerzas, pero bueno, es una base como para empezar. Está en el capítulo 3 de Ciencias-Monkey, ¿sí? Y ahí vas a encontrar varios ejercicios en la sección 3, a partir de la sección 3-4 en adelante. Son varios, pero no tanto. O sea, si querés, para estar recontra seguro, ponete a hacerlos todos. Son 28, son 28, son 7 ejercicios que hay de cinemática de las rotaciones. Te diría que una vez que vos ya te asegurás con esto, con las relaciones que hay entre un movimiento y otro, las unidades, por qué el radián, bla 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 bla, recién pasamos a la dinámica de las rotaciones, ¿sí? Te voy a ir pasando este videito para que vos vayas haciendo algo y después te paso el de dinámica.